en esta ciudad, en esta linda ciudad, sino en esta linda iglesia y de compartir con ustedes. Me anima mucho eso, de ver cómo la presencia del Señor nos guía en diferentes lugares del mundo y lo que nos une es el Espíritu de Dios, su presencia a través de expresiones de iglesia local en diferentes partes del mundo, sentándonos a estudiar la palabra de Dios y viendo cómo nos guía a través de ella, ¿no? Su espíritu. Eso es hermoso. No sé si de pronto alguna vez has pensado que un día como el día domingo en el mundo, literalmente durante las 24 horas no hay un solo segundo donde en el mundo no se esté adorando a Dios. Es algo hermoso. Solamente quiero animarte a pensar en esto. Porque mientras quizás nosotros aquí estamos durmiendo, al otro lado del mundo hay iglesias que están iniciando cultos 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, y mientras ellos declinan y están terminando y van a almorzar, nosotros estamos despertando y llegando acá, y en verdad no hay un solo segundo del día que no se esté exaltando el nombre de Dios. Y eso es algo hermoso. Apocalipsis dice que además es un anticipo de lo que ocurrirá al final de los tiempos, que de toda lengua, tribu y nación habrá un pueblo exaltando el nombre del Señor. Eso es hermoso. Y nosotros somos una expresión de eso. No importa si somos 10, 20, 50 o 100, somos una expresión, y qué privilegio poder adorar el nombre del Señor. Amén. Vengo con un amigo, hermano en la fe también, Cristian, me acompaña en este viaje ayudándonos en el entrenamiento. Él también dejó a su esposita y a sus hijos. Esta mañana en el desayuno hablábamos, las dejamos descansar de nosotros, que somos muy cansones los hombres. Entonces ellas están descansando 2 días de nosotros. Y estábamos, mientras veníamos, también viendo nuestra transmisión del culto y viendo cómo los hermanos estaban allá ya empezando, y entonces hacíamos también un comentario que cuando llegamos acá me pregunta Felipe que cómo nos fue. Le digo, bien, fue rápido. ¿Y cuánto se tardaron? Digo yo, 25 minutos. Y entonces Felipe me dice que probablemente aquí eso parece una distancia o un tiempo como largo, ¿no? Para venir a la iglesia. Pues 25 minutos para nosotros es súper chévere, es muy bien, es poco tiempo, porque el promedio de traslado en Bogotá está en 1 hora. Y recientemente se hizo un estudio que el promedio del ciudadano bogotano pierde 4 horas del día solo en transporte, 2 en la mañana, 2 en la tarde. O sea, para llegar a tu trabajo o llegar, bueno, no sé, a la oficina, a la universidad, tienes que salir por lo menos mínimo 1 hora y 45 antes para estar a tiempo. Y si las oficinas cierran a las 5 de la tarde, estás llegando a casa a las 7 de la noche. Entonces llegar aquí y tener 20 minutos de traslado es una bendición. Realmente es rápido. Así que, hermanos, los animo a que no piensen que 20 minutos es mucho tiempo. Y digamos, creo que el domingo también hay una bendición, que de alguna manera la ciudad está un poco, vi que aquí es igual, está más tranquila, ¿cierto? Por lo menos en la mañana. No sé si al mediodía se colapsa un poco más, pero en la mañana estaba muy, muy tranquilo. Bueno, y después de esos comentarios, sencillamente para decir gracias y animarles y decirles que en muchos lugares del mundo estamos también exaltando el nombre del Señor, y ver que esta es una expresión del cuerpo de Cristo, pues nos anima un montón, nos anima mucho. Amén. Bueno, quiero invitarles a que abran por favor la escritura en el Salmo 19, y quiero compartir acerca de este precioso salmo. Pregunto, ¿la versión que normalmente usan es? Ok, entonces vamos a leer ahí. Salmo 19. Si estás ahí conmigo, entonces sigue por favor la lectura. Dice: las obras y la palabra de Dios. Para el director del coro, Salmo de David.
Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Amén. Padre, en esta mañana una vez más oramos dirigiéndonos a ti en humildad, en reverencia y rogando la asistencia de tu Espíritu mientras estudiamos tu palabra. Señor, entendemos por ella misma que la inspiraste para traer vida a nosotros, para guiarnos, para conocer tu voluntad, para adorarte. Y te pido, Señor, que en esta mañana, mientras meditamos en tu palabra, nuestras mentes puedan ser impactadas con la belleza y con la suficiencia de tu palabra, y podamos ver cómo tu Espíritu nos guía y nos asiste para obedecer, para amar, para seguir tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo y este espacio donde podemos estudiar tu preciosa palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, el Salmo 19 es un salmo preciosísimo, es un salmo quizás de los más estudiados a profundidad, y tanto el Salmo 19 como el Salmo 119 tienen una particularidad, y es que resaltan o hacen ver muy gloriosa la palabra de Dios y cuál es su impacto y cuál es su importancia. El Salmo 19 es escrito, diseñado en forma de poema. La poesía judía tiene una particularidad, digamos, importante y diferente quizás a la poesía nuestra. Aquí en Latinoamérica nosotros buscamos rimar palabras para que hagan sonidos que nos parecen agradables, y de esa manera tenemos cánticos, tenemos poesías, pero la poesía judía particularmente no busca rimar con sonidos iguales o consonantes, sino que la poesía judía tiene la particularidad de buscar un matiz o un clímax a través de conceptos, y eso es muy particular en el Salmo 19. El Salmo 19, si ustedes pudieron observar en esta primera lectura, básicamente podríamos decir que tiene dos secciones en las que podríamos dividir este salmo. Y la primera es cómo el salmista ve que la creación es si me permiten esta palabra, un megáfono que está proclamando la gloria de Dios. Y la segunda parte va a ser una alusión a la belleza de la palabra de Dios, que también tiene una función de proclamación de las obras de Dios. Acerca de este salmo, C.S. Lewis o C.S. Lewis, escritor inglés, dijo que creía que era una de las composiciones más hermosas en la literatura mundial, y lo está diciendo alguien que sabe de literatura, ¿no? No es un comentario suelto.
sobre este salmo. Spurgeon, un predicador inglés famoso del siglo XIX, dice que él cree que es como el libro de Dios donde se manifiesta en dos carátulas la gloria y la bondad de Dios, es decir, a través de la creación y a través de su palabra escrita. Y el salmista entonces compone este poema y esta canción que van a ser parte del canon sagrado, es decir, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, palabra inspirada de Dios, y que hoy queda para nuestro beneficio y para realmente nuestra, digamos, maravilla, para nuestra sorpresa. Realmente cuando meditamos en este salmo tendríamos que llegar a esta conclusión, y es que hay un Dios grande, maravilloso y bondadoso que ha decidido revelarse a sus criaturas, y entonces este salmo naturalmente debería llevarnos a la adoración. Entonces tenemos delante de nosotros un precioso salmo, uno de los salmos más hermosos de la historia de la humanidad, de la historia judía, y por qué no, un salmo, si me permiten esto, que debería estar muy bien ubicado en el corazón del creyente. Es un salmo al que constantemente deberíamos ir como una oración. Es un salmo al que constantemente deberíamos ir para memorizar y recordar acerca de cómo Dios ha decidido revelarse a sus criaturas. Entonces tenemos delante nuestro una obra literaria exquisita, una obra literaria perfecta, pero más que una obra literaria es la palabra inspirada de Dios. Amén. Entonces, en su primera sección, que comprende los versículos 1 al 6, el salmista nos va a explicar cómo Dios ha decidido mostrarse para que le conozcamos. Y antes de ver los detalles, quiero que pensemos en esto también, hermanos, acerca de la bondad y de la misericordia y del amor de un Dios que es muy grande, que es majestuoso, y que realmente nuestras mentes finitas no podrían describir si Él mismo no toma la decisión de mostrarse a su creación. Y yo quiero que pensemos en esto, porque una de las intenciones de los salmos en general, en donde está ubicado el Salmo 19, es que los salmos pretenden mostrar la gloria de Dios, mostrar quién es Dios. Los salmos existen para decirnos quién es Dios y cómo es este Dios. Y este Dios ha hecho esto por iniciativa propia y por amor a sus criaturas. Cuando nosotros pensamos en la palabra Dios, deberíamos estar pensando realmente que es como palabra y como concepto, es algo distinto de nosotros. Nosotros somos criaturas, Él es el creador. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es la suma de toda la verdad. Nosotros fracasamos en cuanto a la verdad, mentimos. Nosotros estamos limitados por el espacio-tiempo. Dios no está limitado por el espacio-tiempo. Dios llena todas las cosas. Dios está en todo lugar. Dios conoce todas las personas. Cuando empezamos a pensar realmente en quién es Dios, hermanos, tendríamos que de verdad estar asombrados y maravillados de que Dios haya tomado la decisión de mostrarse a sus criaturas. Él no tenía la necesidad de hacerlo. Él no depende de nosotros para ser Dios. Él no necesita criaturas que le adoren para sentirse como Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Juan Camilo usó una expresión hermosísima cuando leyó Colosenses para hablarnos de la supremacía de Cristo. Es decir, Cristo es superior a todos. Dios es superior a todos. Y creo que esto debería animarnos a pensar aún en cómo es o con qué reverencia nosotros nos acercamos a Dios. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, muchas veces me ocurrió que me acercaba a Dios como irreverentemente, con expresiones muchas veces irreverentes. Y como si Dios fuera cualquier persona, y realmente no es cualquier persona. La Biblia muestra a Dios como un ser infinitamente superior, que por amor a sus criaturas
ha tomado la decisión de ser condescendiente con ellas. Yo lo quisiera ilustrar de la siguiente manera: cuando tenemos nuestros pequeños hijos y nosotros estamos aquí grandes, ya sabemos caminar y sabemos sostenernos en la vida, pero tomamos la decisión de inclinarnos y mirar a nuestros bebés a los ojos y balbucear su idioma. Bueno, de alguna manera creo que esto es lo que Dios ha hecho con la creación. Ha hecho esto con nosotros, ha decidido inclinarse un poco, según Juan 1, poner su tienda entre nosotros y vivir como nosotros y hablar nuestro idioma y comunicarse con nosotros, y entonces mostrarse también como un Dios personal. Entonces, cuando tenemos esto en mente, hermanos, pensemos en el salmista junto con él, cómo está tomando este salmo para decirnos acerca de la grandeza de Dios y cómo Dios constantemente ha tomado la decisión de comunicarse con su creación. Y la primera forma como Dios decidió comunicarse con su creación es a través de la misma creación. La forma de comunicarse con sus hijos, con sus criaturas, es usar la belleza de la creación. Vea la expresión, por favor, en el Salmo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Hay otra versión que dice: los cielos cuentan. La idea de la palabra proclamar, que es un verbo, es la idea de anunciar, ¿sí? Proclamar, contar, anunciar la gloria de Dios. Y la palabra gloria tiene que ver con la grandeza de Dios. Es decir, la creación constantemente está usando un megáfono para decirnos: Dios es glorioso, Dios es hermoso. Cada vez que abrimos nuestros ojos y podemos ver la luz del firmamento, o podemos presenciar, o podemos escuchar a los pájaros cantar, o podemos respirar la naturaleza, o podemos percibir cualquier elemento de la creación, lo que tendríamos que estar viendo es la gloria de Dios y la obra de las manos de Dios. Esto es una forma metafórica de decir, ¿no? La obra de las manos de Dios. Recordemos que en Génesis 1, Dios creó a través del poder de su palabra. Dios dijo y entonces fue hecho. Todo lo que Dios dijo vino a existencia. Antes de que Dios no hablara, no habían o no existían ciertas cosas, o no había cosas, y Dios las llamó a la existencia a través del poder de su palabra. Luego Colosenses, que hoy nos recordaron, dice que eso es a través de la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él es el agente por excelencia de creación para todo lo que existe. Y la creación entonces constantemente está proclamando o anunciando que hay un Dios que es maravilloso, que hay un Dios que es grande. Y creo, estimados hermanos y amigos que están en esta mañana, que estamos aquí reunidos, que probablemente nuestro corazón, por la propensión que tiene hacia el pecado, ha rebajado la obra de Dios y ha minimizado el impacto de la obra de Dios. Es probable que nosotros estemos acostumbrados a vivir, estemos acostumbrados a respirar, estemos acostumbrados a ver los amaneceres y ya no le damos gloria a Dios. Y la función de la creación es hacer que sus hijos se admiren y den la gloria a Dios. Ahora el salmista sigue llevándonos. Uno podría preguntar: ¿y cuándo debo hacer esto? ¿Cada vez que tenga vacaciones y tenga la oportunidad de ir a la playa? No, mira lo que dice el Salmo, verso 2. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. ¿Cuándo podríamos preguntarle aquí al salmista: David, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo Dios es merecedor de toda la gloria? Y el salmista nos responde: ¿cuándo? Todo el tiempo. Este es un mensaje que debe tener una proclamación incesante. Sobre esto, Spurgeon dice: la creación es un testigo que no desfallece, no mengua, sigue rotando, sigue girando, el sol sigue saliendo y se sigue ocultando, y nos sigue anunciando: Dios es
grande. Dios es poderoso. Dios es real. Y podríamos seguir viendo la expresión de la naturaleza, no solo en el mover del sol, en los planetas y en las estrellas, sino aún ver la grandeza de Dios en la creación del ser humano. No sé si has tomado tiempo y ver el impacto de cómo se forma el ser humano en el vientre. Lo maravilloso de la gestación. Cuando un bebé sale, ve la luz, cómo se va formando, cómo va madurando, ver sus manos, ver la perfección de Dios en la creación, es un mensaje constante que nos está diciendo: Dios es real. Ahora, permíteme un momento, sin perder este pasaje, quiero invitarte a Romanos capítulo 1, y ya luego vamos a volver aquí al Salmo 19, porque Pablo escribe algo, y es probable que lo haya hecho pensando en el Salmo 19, ¿por qué no? Romanos capítulo 1, versículo 20, esta es una carta que Pablo escribe a una iglesia que necesita profundizar su conocimiento de quién es Dios. Y mire lo que Pablo le dice a esta iglesia, verso 20: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Hermanos, la creación, una vez más, funciona como un testigo que no desfallece. Y eso me parece impactante, porque es la misma función que va a tener la palabra de Dios, que ya vamos a ver en los siguientes versículos. Pero permítanme de alguna manera sintetizar aquí esta idea. Dios, excelso sobre todas las cosas, decide revelarse a sus criaturas para mostrarse quién es Él, y lo hace a través de la creación. Entonces se espera de las criaturas una respuesta. ¿Cuál es la respuesta natural que se espera? Adoración, reconocimiento, gloria. Pero la realidad es que esto no es lo que hace el ser humano. Vea lo que dice el versículo 21 de Romanos 1. Pues aunque conocían a Dios, es decir, conocerlo a través de la creación, no lo honraron como a Dios, ni qué más. Versículo 21, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, su necio corazón se oscureció. Entonces la creación va a tener estas dos funciones. Es un elemento de testimonio de Dios para que la creación lo adore, o es un elemento de testimonio que cuando no le adoramos, de alguna manera saca su dedo y señala nuestro corazón y dice: eres necio, porque aunque todos los días Dios ha mostrado su poder, tú no has querido adorarme. Entonces la creación juega un papel, pudiésemos decir, doble. O nos lleva a la adoración, o va a ser como un fiscal que presenta las pruebas delante de un corazón necio, que cree que probablemente viene de la evolución, o que se hizo a sí mismo, o que es producto de la suerte. Esa misma creación va a jugar como un fiscal diciendo: todos los días anuncié la gloria de Dios y no pudiste ver. Volvamos al Salmo 19, por favor. Entonces esta creación proclama la gloria de Dios. Esta creación tiene una proclamación incesante como un testigo que no desfallece, pero esta proclamación no excluye a nadie. Vea lo que dice el versículo 4: pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Tendríamos que decir que este mensaje es para todos.
Este mensaje va hasta el último lugar de la tierra. Y yo creo que esto es importante para relacionar con la misión de la iglesia, porque el mandato misional para la iglesia es hacer discípulos en todos los lugares o en cada confín de la tierra. Y esta es una función que cumple la creación. Está para todos, grandes y pequeños, y doctos o indoctos, adinerados o con poco dinero, para todos, hombres y mujeres. Este mensaje es absolutamente incluyente, está absolutamente para todas las personas. Y no quiero pasar por alto el versículo 3, que dice: no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pareciera una contradicción, pues luego nos dice que sus palabras están por todos los confines de la tierra. Lo que el salmista está diciendo es que este mensaje de la creación no está puesto en palabras textuales de un idioma como el español, el inglés o el hebreo, sino que la creación está emitiendo un mensaje con su propósito en sí mismo. ¿Sí? ¿Es claro esto? El solo hecho de ser hermosa y de sostenerse diariamente y evidenciar es el mensaje que está dando. Y aunque no hay palabras textuales, el solo hecho de poder apreciar la creación es el mensaje en sí mismo que está diciendo: hay un Dios que es poderoso y es grande. Entonces, mientras llegamos aquí, tendríamos que decir, bueno, estamos viendo a Pablo que nos dice en Romanos que la creación evidencia el poder de Dios, pero que las personas no han querido dar gloria a Dios. Y es probable que nosotros como creyentes no estemos apreciando el poder de Dios a través de la creación para dar gracias a Dios. Y uno tendría que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué no logramos apreciar? ¿Por qué no podemos ver esta maravilla? ¿Por qué nos acostumbramos sencillamente a respirar? ¿Por qué nos acostumbramos a vivir? ¿Y por qué no podemos darle la gloria a Dios? Es más, ¿por qué más bien parece que cada vez más personas ignoran a Dios? ¿Por qué parece que cada vez más personas piensan que la creación tuvo el poder en sí mismo de autocrearse para venir a existencia? ¿Por qué? Bueno, la Escritura nos va a decir que el problema radical del hombre se llama pecado, y que el hombre en su necedad no quiso darle la gloria a Dios y prefirió buscar razones en su propio corazón, ignorando al Creador. Entonces lo que el salmista va a entender es que aunque la creación tiene un propósito y es maravillosa, mira esto, no logra cambiar el corazón de nadie. La creación tiene una función y la cumple. Y permítanme de alguna manera hacer alguna observación sobre cosas que veo hoy. Personas que están buscando su razón de ser al encontrarse con la naturaleza. Y es un lenguaje muy común en una generación posmoderna. Voy a encontrarme con la madre tierra. Voy a ir a vacaciones y si estoy descalzo y la planta de mis pies se conecta con el humus de la tierra, entonces yo encuentro mi sentido de vida. Y encuentras personas muy capacitadas diciendo cosas como: agáchate más y respira el humus de la tierra para sentirte vivo, o abraza un árbol para descargar tus energías y entonces revivificarte, o ve a la playa y camina descalzo y contempla el horizonte y sencillamente tus energías serán renovadas. Todo esto, aunque es hermoso y parece novedoso, no cambia el corazón. El problema radical del hombre es un corazón apartado de Dios. Y cuando el corazón está entenebrecido, los ojos estarán entenebrecidos. Y es la razón por la que no podemos apreciar la grandeza de Dios. Entonces el salmista nos da la respuesta. Y vamos a ver la segunda parte del Salmo. ¿Cuál es el elemento que usa el salmista, inspirado por Dios, para decirnos que debe haber una transformación en el interior del hombre para poder apreciar la gloria de Dios? Versículo 7. ¿A qué hace alusión el salmista? A la ley. ¿La ley de quién? No la ley del hombre, la ley del Señor o la ley de Jehová.
es perfecta. ¿Qué hace? Restaura el alma. Y me parece interesante cómo David empieza con esta idea. Permítanme mencionar lo siguiente. La ley del Señor, en la palabra original es Torah, que significa primariamente como los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero en este momento David no está usando Torah pensando en 5 libros, sino que la palabra Torah también traduce instrucción. Y instrucción está amarrada o aplicada realmente a todo el texto bíblico. Es decir, cuando David habla de la ley del Señor, él está pensando en toda la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la expresión en el versículo 7? La ley de Dios, o toda la palabra de Dios, ¿cómo es? Es perfecta. Pero esta perfección produce un cambio. ¿Y cuál es el cambio que produce? Restauración. Otras versiones usa la palabra, Reina Valera, por ejemplo, usa la palabra convertir, restaurar. Y la idea original en la palabra es reavivar o dar vida. Y esto cobra mucho sentido con lo que venimos diciendo. El pecado causa muerte, pero la palabra de Dios, ¿qué causa? Vida. Trae vida. La razón por la que no podemos apreciar las maravillas de Dios es porque hay muerte espiritual en nosotros, es porque hay ceguera espiritual. Pero la palabra de Dios convierte, transforma, produce algo que ninguna otra experiencia puede producir. A mí me impactó ver, no recuerdo cuándo fue, que un grupo de personas que tienen mucho dinero en el mundo crearon como el primer viaje espacial, comercial, y digamos que al estar allí uno pensaría, qué privilegio tienen estas personas al ver la creación desde ese punto, pero no les causó asombro. Más bien están pensando en cómo ganar más dinero y por qué no, cómo hacer un proyecto inmobiliario en Marte o algo así. Ese es su corazón. Pero quiero que pienses en lo que ocurre cuando un cristiano que no ha ido a Marte y quizás nunca haga un viaje interestelar, abre su Biblia y en el lugar donde está es transformado por la presencia de Dios. Porque ese es el poder y la eficiencia que tiene la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios actúa en el corazón de sus hijos que se acercan con fe para transformar sus vidas. Y yo creo que cuando David usa la palabra conversión, estoy convencido que si alguien no tiene el temor de Dios, alguien no es un hijo de Dios, necesita indispensablemente la intervención del Espíritu de Dios en su vida para poder ser transformado y para apreciar tanto el valor inherente de la creación como el valor precioso que tienen las Sagradas Escrituras. Y este es el punto de partida para David. Necesitamos un corazón transformado. Ahora, ¿por qué digo un corazón? La versión que estamos leyendo usa restaurar el alma, y el alma en hebreo es nefesh, que está hablando del ser del hombre, de su corazón, de su interior, de su mente, de todo lo que es. El hombre necesita ser transformado. El hombre y la mujer, me refiero a hombre como ser humano, el ser humano necesita ser transformado por la palabra de Dios, y al ser transformado por la palabra de Dios tendrá un nuevo corazón y tendrá una nueva apreciación y una nueva forma de ver la vida. Amén. Ahora, este pasaje menciona por lo menos 6 aspectos de la palabra de Dios. Si usted ve, dice, es perfecta, es segura, es recta,
es pura, es limpia y es verdadera. Miren esto, es maravilloso las apreciaciones que el salmista está haciendo acerca de la palabra de Dios. Es decir, los atributos que está reconociendo que tiene la palabra de Dios. Usa también 6 sinónimos para hablar de la palabra de Dios. ¿Cuáles son estos sinónimos? Léalos por favor conmigo. Verso 7, la ley, el testimonio. Versículo 8, los preceptos, los mandamientos. Versículo 9, el temor, y versículo 9, los juicios. Todos estos están hablando del mismo conjunto. Ley, testimonio, preceptos, mandamientos, temor, juicio, está hablando de la palabra de Dios. Miren estos atributos. Entonces no podríamos esperar menos de un Dios que es grande, perfecto, recto, confiable, maravilloso, que es verdad. Ha emitido una palabra que tiene las características de este Dios. Una palabra que es confiable, recta, verdadera, que transforma. Esto es lo que el salmista está reconociendo en la palabra de Dios. No tiene frente a sí un libro cualquiera, no tiene un libro muerto, no tiene una narrativa obsoleta, tiene un libro vivo y eficaz que emana del corazón de Dios. Por eso dice Pablo a Timoteo que puede confiar en la Escritura porque es inspirada por Dios, porque sopla Dios mismo de su interior. El Espíritu de Dios sopla y da dirección para que hombres en diferentes épocas de la historia escribieran un libro que podemos decir es confiable porque es inspirado por Dios. Ahora, estas cosas que dice del texto bíblico, testimonio, precepto, mandamiento, temor, se relaciona con 6 características también. Puedes verlas por favor en el texto. ¿Qué atribuye el salmista a la palabra de Dios? Verso 7, ¿cómo es? Perfecta, es completa. Aquí la idea de perfecta es que es completa, cubre todos los aspectos de la vida, no se equivoca, es completa, es suficiente. ¿Qué otro aspecto tenemos? Es seguro, es decir, es digna de confianza. Podemos depositar toda nuestra confianza en este texto bíblico. Es permanente, no cambia, es fiel. ¿Qué más? Verso 8, es recta, es decir, es derecha, no tiene perversión en ella. ¿Qué más? Es pura, inmaculada, prístina, limpia, clara. No es confusa para el que se acerca a ella. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Es limpia, verso 9. Limpia, no hay defecto en ella, no hay corrupción, no hay impureza, no hay contradicción en ella. Es verdadera, es justa, es decir, tiene la voluntad absoluta de Dios, es completa. No se queda corta. Estos juicios de Dios expresan los decretos de Dios, las sentencias de Dios. Tenemos un libro, hermanos, altamente confiable, seguro, que al acercarnos a Él produce vida en nosotros. Ahora, ¿qué produce según estas características del salmista? Vamos a volver a hacer el ejercicio. Por favor, vaya al versículo 7. ¿Qué produce? Verso 7. Restaura el alma. ¿Qué más hace? Da sabiduría. Mira esto tan hermoso, porque tiene que ver con la naturaleza misma. Así como un niño viene a la vida y nace, necesita crecer y madurar. Y el salmista está diciendo exactamente lo mismo. Necesitas ser transformado, tener una vida nueva, y eso lo produce la Biblia. Pero no solo te da una vida nueva, te hace sabio, te hace crecer, te hace madurar. Sabio al sencillo. Mira, la palabra sencillo acá es interesante porque no se usa como alguien que es
A veces decimos, ay, esa persona es sencilla, pareciera un atributo, ¿no? Como no es creído, ¿sí? ¿Podría ser? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Es sencillo. Bueno, aquí no se usa así. Aquí sencillo es como alguien que no tiene discernimiento. Es fácilmente engañado. O sea que en este contexto no es bueno ser sencillo. Lo que necesitamos es ser, ¿qué? Sabios. ¿Y cómo adquirimos esa sabiduría? A través de la palabra de Dios. Versículo 9. ¿Qué produce? Yo no sé si tienes esta experiencia cuando te acercas a la Biblia. ¿Qué dice el versículo 9 que produce este precepto recto de Dios? ¿Ya lo encontraste en el versículo 8? ¿Qué produce? Alegría. Produce gozo. Y yo quiero que pensemos en la diferencia que tiene la palabra de Dios como precepto, porque yo estoy seguro que nosotros, ninguno de nosotros, se goza cuando lee una lista de preceptos. ¿O sí? ¿O quién se goza leyendo la Constitución de Colombia? ¿O se goza leyendo el código de artículo de Policía Nacional? ¿O los códigos de movilidad? ¿O cualquiera? ¿Quién se goza? ¿Quién se, oh, qué alegría, me siento satisfecho leyendo el Código Nacional de Policía? No, nadie. Pero mira esto, el salmista se acerca a los preceptos de Dios y ve que le producen gozo. ¿Cómo? ¿Por qué? Deberíamos preguntarnos esto. Preguntémosle a David, David, ¿por qué? ¿Cómo es que una serie de preceptos, por lo general los preceptos es no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio? ¿Cómo eso me puede producir gozo? ¿Sabes? El salmista interpreta que los no de Dios son para el beneficio de sus hijos, y eso nos debería producir gozo. Y cuando Dios nos dice no, deberíamos alegrarnos. Cuando Dios nos dice no tengas sexo antes del matrimonio, no debería fastidiarnos, porque Él nos está diciendo, cuando te dé tu esposa, vas a disfrutar de esto que yo he diseñado para ti, y eso debería producirnos gozo. No mientas, no tienes que engañar, y eso debería producirnos gozo. Estos limitantes de Dios son para el beneficio de sus hijos, y el salmista entiende eso. Por eso concluye que una de las cosas que produce el precepto de Dios es gozo en el corazón. ¿Qué más produce? Versículo 8. El mandamiento del Señor es puro, ¿que qué hace? ¿Trae qué? Luz. Luz, alumbra los ojos. Yo quiero que apreciemos esto de la palabra de Dios. Cada vez que una persona se acerca a la palabra de Dios, no solamente es más sabia para las decisiones de la vida, sino que aclara su cosmovisión de vida. Y sabes, la cosmovisión del mundo de hoy está muy permeada de sin propósito, permeada de sin sabor, no le haya sentido a la vida, no le haya sentido a la existencia. Pero la palabra de Dios produce propósito mientras la lees. Te da claridad, te abre tu cosmovisión, y es una cosmovisión que proviene del reino de los cielos. Y se inserta en tu corazón para que tú puedas, junto con la oración del Señor Jesús, que no se haga nuestra voluntad, sino se haga la voluntad del Señor. Avancemos. El temor del Señor es limpio. ¿Qué hace? Permanece. Esto debería darnos tranquilidad, que nos acercamos a un texto que es inmutable, que no cambia, que no es inestable, que permanece firme, es como una roca firme. Y los juicios del Señor son verdad, se cumplen, no hay contradicción en ellos. Qué hermoso como el salmista aprecia, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, para el corazón del creyente tiene dos maravillosos elementos. Tiene la creación, que muestra la gloria de Dios, y ya no funciona como un fiscal señalándote, sino como un elemento que te lleva a la adoración, para decir,
Dios es real, gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es quien dice ser y hace lo que dice que hace. Pero luego tienes el texto bíblico que transforma tu vida, que no te está llenando solo de información, sino está cambiando desde adentro hacia afuera y produce vida en ti. Es un texto seguro. Qué hermoso. Y lo último que hace el salmista para terminar su poema del Salmo 19, de alguna manera es decirnos cuál debe ser nuestra respuesta ante este texto bíblico. Y mis hermanos y amigos, esto apunta hacia la aplicación de este salmo. ¿Qué debo hacer entonces con la palabra de Dios? Mira lo que dice el versículo 10: deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, y más dulces que la miel y que el destilar del panal. Dos cosas que ve el salmista en la palabra de Dios: el valor que tienen y el efecto satisfactorio que tienen para el alma del hombre. Y si me permiten, quisiera desafiar sus mentes y sus corazones pensando: ¿qué estima tienes por la palabra de Dios? ¿Cuánto aprecias la palabra de Dios? Yo quisiera que a la luz de este texto pensaras si realmente este texto está traspasando tu corazón. Y si así como tú madrugas y te mueves y quieres sacar una carrera profesional adelante, o cumples en una oficina, o tienes un emprendimiento, o eres un empresario y cumples y produces y tu mente está pensando en cómo voy a lograr este objetivo, yo quiero preguntarte: ¿qué emociones produce la palabra de Dios en tu vida? Alguna vez escuché de un predicador decir que muchos creyentes fracasamos en nuestra vida espiritual porque la Biblia solo es un elemento más en la mesa de noche. Y muchas veces criticamos a otras religiones por tener el texto abierto en un atril en la sala de la casa. Pero muchos creyentes podrían tener igual el texto abierto en la mesita de la noche y coquetear con él. ¿Cómo sería coquetear con el texto bíblico? Lo ves, lo codicias un poco, la leo, no la leo, creo que era Kiko el que decía eso. La leo, no la leo. No, en verdad estoy muy ocupado. Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes que yo te amo, pero no tengo mucho tiempo para ti. Probablemente en la noche, después de hacer todas mis prioridades, sacaré un tiempo para ti. Y es probable que cuando llegue la noche decimos: no quiero deshonrar a Dios porque leer después del cansancio no es bueno, no capto nada. ¿Por qué no mejor un poco de dopamina viendo videos o una serie de Netflix? Y pasa el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Y el día 7, que podría ser el domingo para nosotros, estás buscando desesperado dónde es que está tu Biblia para llevarla a la iglesia. Hermanos, nadie me ha contado nada acerca de tu vida. Es más, creo que al 98% o 96% de este auditorio no conozco y no sé su nombre. Pero es probable que esté haciendo una descripción que es real en muchos de nosotros. Y que aunque decimos amar a Dios, y muchas veces los domingos levantamos nuestras manos y decimos: te amo más que cualquier otra cosa, este texto, verso 10, no es real en nuestras vidas. No estamos deseando la palabra de Dios más que otra cosa. No nos satisface. Es más, hermanos, quizás nuestra realidad es que el texto bíblico sea tedioso, apático y duro, como leer un código de leyes. Entonces necesitamos
una transformación en nuestro corazón. Necesitamos, hermanos, urgentemente arrepentimiento en nuestro corazón. Señor, y mira lo que dice el versículo 11 en adelante: tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede entender sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos, y guarda también a tu siervo de pecado de soberbia. Tú sabes que la soberbia es algo que Dios aborrece en la Biblia. Dios desecha a los soberbios, pero está cerca de ¿quién? De los humildes, de aquellos que reconocen su condición. Hermano, y mi intención hoy no es juzgarte. Mi intención hoy es que tú y yo recordemos lo que la Biblia nos está diciendo. Recordando lo que les mencioné del predicador con la Biblia en la mesita de noche, este predicador termina diciendo: porque una Biblia cerrada y empolvada es sinónimo de un corazón endurecido. Escucha bien esto, por favor. Una Biblia cerrada y empolvada es sinónimo de un corazón endurecido. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. ¿Qué debemos hacer? Abrir nuestra Biblia. Y este mismo predicador decía: y si es posible, arrodíllate en el borde de tu cama y abre tu Biblia y arruga las páginas con las lágrimas de arrepentimiento, diciéndole al Señor: te necesito y necesito tu palabra más que la miel deleitosa para mi vida, y más que cualquier proyecto que yo quisiera alcanzar. Pon en mí, como oró Pablo, pon en mí el querer como el hacer. ¿Y cuál es la conclusión del salmista? Verso 14. Si hay una transformación en la vida, miren la conclusión a la que llega David: entonces serán ¿qué? Gratas las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de Dios, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Sabes? Necesitamos la obra del Espíritu Santo, necesitamos a Cristo para poder apreciar la palabra como ella es. Y este salmo me hace pensar en algo, hermanos. ¿Cómo apunta este salmo a Cristo? ¿Sabes? La palabra grata tenía que ver con las ofrendas que los sacerdotes presentaban. ¿Lo recuerdan? La ofrenda que se presentaba era una ofrenda que Dios había estipulado cómo tenía que ser presentada, y Dios decía: no quiero que me traigan elementos extraños, porque si esos elementos son extraños, esa ofrenda para mí no es grata. Y cuando Dios les mandaba los elementos propios y ellos los cumplían, entonces es como, digamos, una idea que la Biblia nos da. Es como si Dios hiciera: me agrada esta ofrenda. Ahora mira lo que el salmista dice. Él no quiere presentar hierbas aromáticas ni incienso. ¿Qué quiere presentar como ofrenda? Palabras y el corazón. Pero hermanos, lo cierto es que nuestras palabras se quedan cortas y nuestro corazón es un corazón propenso al mal. Entonces nuevamente uno concluye: ¿cómo yo puedo ser grato delante de Dios? Pero mira lo que dice el salmista terminando el salmo: oh Señor, roca mía y redentor mío. La palabra redentor es aquel que me salva y que me redime. Hermanos, hay gracia en este salmo, porque este salmo, a pesar de que muestra nuestra condición de que no amamos la palabra de Dios, nos apunta a Cristo, nuestro redentor, que está con sus brazos abiertos diciéndonos: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Vengan a mí los que tienen apatía en el corazón. Vengan a mí los que nunca abren su Biblia. Vengan a mí los que no les interesa leer el texto bíblico. Vengan a mí los creyentes que llevan años sin derramar una lágrima mientras oran. Vengan a mí los que han perdido el ardor por la palabra de Dios. Vengan. Yo soy su redentor. Y es el llamado que el Señor nos hace hoy. Acude a mí.
Mi intención, hermano, no es señalar solamente tu pecado y mi pecado. Mi intención es que veamos a Cristo y su redención. Y entonces, ¿sabes qué dice la Biblia? Que cuando estamos en Cristo, el Padre nos ve en la obra de Cristo. Y entonces ahí sí nos ve como un olor fragante. Y en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestras apatías, en medio de nuestros pecados, de nuestra incredulidad, hermanos, eso queda absorbido en la gracia y el poder de Cristo, para que podamos decir, estamos en Cristo. Y Cristo diga al Padre, estos son tus hijos, estos son mis hijos, ellos son olor fragante. Así que yo quiero decirte hoy, ven a Cristo. Si tú estás en la condición de una persona incrédula que no tiene temor de Dios, no te ha importado, quizás esto suene prepotente, pero también tengo que decirte, no me importa si no crees, pero a Dios sí le importa y te está llamando a creer y te está mandando a arrepentirte y te está diciendo, ven hoy, yo te puedo dar sentido de vida. Ahora, si tú eres un creyente, tienes las puertas de la gracia abiertas para que tú vengas una vez más. Y tú puedes decirme hoy, quizás yo he hecho esta oración 10 veces y el Señor dice, no importa, hazla 11 veces y 12 veces, yo estoy con brazos abiertos para ti. Ven, yo solamente te puedo dar el agua que nadie más te puede dar. Amén. Hermano y hermana, yo te animo a que hoy mismo tengas una oración de arrepentimiento. ¿Y por qué no un compromiso con Dios? Donde si tú no has tenido un encuentro con la Biblia, puedas proponerte decir, voy a leerla diariamente. Quiero animarte, si has fracasado en tu lectura, busca a los líderes, busca al pastor, busca a alguien y dile, ayúdame a leer la Biblia, leámosla juntos. Pregúntame dónde la estoy leyendo, pregúntame dónde voy. Si no estás entendiendo un texto, ponle más trabajo a Felipe, que sé que tiene bastante trabajo, pero dile, necesito entender este texto. Y el Espíritu de Dios ha prometido estar con nosotros, abrir nuestra mente para que podamos comprender su sagrada palabra, su bendita palabra, su preciosa palabra. Amén. Oramos. Quiero invitarte a estar en pie junto conmigo. Y antes de orar, yo quisiera animarte, si tenemos un momento de, 30 segundos, un minuto de meditación, donde tú mismo o tú misma puedas hablar